Buenos días, chicos y chicas del octavo básico. Hoy día vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Hoy día nosotros ya vimos la reforma, vimos la contrarreforma, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde ver... Estoy compartiendo pantalla, ¿ven? Sí, tía, yo sí veo. ¿Sí? Sí, bueno. Ya. Hoy día nos corresponde ver, martes 27 de abril, el objetivo es analizar el impacto de la imprenta y el uso del libro en la edad moderna. Y el título de la clase de hoy es La imprenta, un medio de difusión revolucionaria en la modernidad. Entonces necesito que escriba eso en su cuaderno y luego vamos a ver dos videos relacionados con la imprenta y vamos a responder algunas preguntas para luego trabajar con el libro. Por eso necesito que tengan el libro a mano para poder trabajar con él. ¿Ya? ¿Qué es la imprenta? ¿Qué es la imprenta? ¿Alguien me puede decir qué es la imprenta? Yo no sé. ¿Qué es la imprenta? Yo creo que todos los que estamos acá alguna vez hemos impreso algo. ¿Qué es imprimir? Y, ¿Ah? ¿Qué es imprimir? Yo sé lo que es, pero no sé cómo explicarme. A ver, dígalo. eh, ¿Cómo les... Como, por ejemplo, no sé, en algo que está tecnológico, como una imagen, por ejemplo, que quede como en papel. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Simón, tú ibas a decir algo. no sé, no me va a decir nada. Es como dejar escrito un texto o un dibujo en un papel. Ya, muy bien. ¿Qué más? Es donde sacamos una hoja con información. Ya, pero imprimir es escribir, dibujar sobre una hoja de papel, sobre un cuero, sobre una madera, etcétera. Eso es imprimir. Para nosotros, ¿cierto? Imprimir es escribir en el computador y luego mandarlo, ¿cierto?, a una máquina para que nos saque una cantidad de copias para que nosotros la podamos leer. Pero finalmente, imprimir es dibujar o escribir, ¿cierto?, en una hoja de papel o sobre un cuero, sobre cualquier cosa que nos permita imprimir sobre ella. ¿Por qué creen ustedes que en la edad moderna fue súper importante y causó revuelo la imprenta en esa época? ¿Alguien tiene alguna noción de eso? ¿Alguien sabe quién inventó la imprenta? ¿O cuál fue el primer libro que se imprimió con la imprenta? ¿Nunca nadie ha escuchado hablar de eso? ¿No? No, Ya, No, yo entonces no no. tengo vamos, idea. No, ya, vamos a ver un video, dos videos, que habla sobre la imprenta. Primero vamos a ver el otro video. Espérenme un poquito. Ya, observe y escuche. Historia de la imprenta.
El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez textos gracias a los tipos móviles tallados en madera. El invento se debe gracias a los monjes budistas que impregnaban tallas de color sobre el papel. Los caracteres móviles chinos se deben gracias al alquimista Pi Cheng en el 1040. Gutenberg y sus inventos. Tipos móviles. La reinvención del metal. ¿Cómo se hicieron los tipos móviles? Primero la letra se marcaba en un papel a manera de original, para luego ser marcada en una barra de metal, para que éste sirva como un punzón y gracias a la fuerza de un martillo que se marca en una tabla metálica, para que esto sirva como molde y pueda ser rellenado con material de plomo. Los tipos móviles se guardaban en una caja en donde estaba dividida por compartimentos. La imprenta de Gutenberg. Gutenberg construyó una prensa de mano con tornillos sin fin, semejante a una prensa de vino. Primero se ponía el papel, luego la caja de tipos móviles donde se entintaba, para luego este compartimento cerrado y llevarlo al tornillo de presión. Como tinta para imprimir, empleaba una mezcla de tizne de madera de pino y aceite de lino, que se extendía sobre la superficie de impresión mediante tapones de cuero. Para que absorbiera mejor la tinta, se mojaba el papel antes de la impresión. La Biblia de 42 renglones. Fue impresa en manuncia en la edición de 200 ejemplares. Posteriormente, se añadieron a mano las iniciales de los capítulos y los adornos, pues en lo que al diseño de los tipos y a la compaginación se refiere a Gutenberg, seguía el modelo de los bellos libros manuscritos realizados en los monasterios. Gutenberg, el 3 de febrero de 1468, murió arruinado en Alemania, en su mismo lugar de nacimiento. De aquí en adelante, a través de la historia de la imprenta, lo que se hizo fue perfeccionar estas primeras técnicas de impresión, hasta llegar a las imprentas actuales con técnicas de láser y digitales. Algunas otras técnicas que no son tan actualizadas como el offset se siguen utilizando. Gracias a todas estas actualizaciones, tenemos lo que llamamos hoy en día reproducción en masa. Lo de hoy, pero muy lejos de Gutenberg y de las imprentas, tenemos la era digital. Ya, ¿de qué nos habla el video? ¿Cuándo comenzaron por primera vez las imprentas? ¿Dónde? ¿Dónde fue el primer lugar en donde se realizó una impresión? ¿En Alemania? No, En China. en China, muy bien. En China fue la primera vez que se realizó una impresión. Y luego, ¿quién fue el primero que realizó una impresión? ¿Quién inventó la imprenta? Gutenberg. Gutenberg inventó la imprenta en el año 1455. Ya, ¿cómo eran las primeras impresiones? ¿Cómo se hacían? ¿Cómo eran las impresiones móviles? Con tinta, no, a ver. En otra parte decía que era con tinta y aceite, pero era nada que ver. Perdón. Pero las primeras impresiones móviles, ¿cómo eran? Antes de que Gutenberg creara la imprenta. ¿Qué es lo que hacían?
marcaban, ¿cierto?, las letras o los números en una, como en piedra, ¿cierto? Y luego ellos como que hacían como especie de timbres, pero no tan evolucionados como los que tenemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Entonces, lo marcaban, ¿cierto?, en piedra y luego después le ponían tinta y lo iban marcando uno de a uno en la hoja de papel o en la tela que ellos utilizaban para poder ir escribiendo. Y Gutenberg lo perfecciona cuando hace la máquina de madera, ¿cierto? En donde en un lado pone la hoja de papel, luego ponen todos los bloques donde están los números y las letras y luego lo unta en una tinta y con una prensa, ¿cierto? Lo aplasta y escribe. ¿Cuál fue el primer libro que se escribe con la imprenta? ¿Cuál fue el primer libro? Recuerden que antes de que se confeccionara la imprenta, se escribía todo a mano, manuscrita. Lo escribían los monjes en el monasterio, ¿cierto? Los curas. ¿Cuál fue el primer libro? La Biblia fue el primer libro que se escribe con la imprenta. Muy bien. Entonces vamos a ver el otro video para que ustedes puedan comenzar a contestar las preguntas y luego trabajemos con el libro. La invención de la imprenta ha tenido efectos profundos y de gran trascendencia. La historia de la imprenta y su desarrollo está inseparablemente ligada a la sociedad y su influencia sigue aumentando. Origen de la imprenta. Los antiguos chinos fueron los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva es un amuleto budista realizado por orden de la emperatriz Shotoku en el año 768 de nuestra era. La impresión se hizo sobre papel con bloques de madera o con planchas delgadas de metal fundido y se editaron más de 1 millón de ejemplares. ¿Pero quién inventó la imprenta? El hombre a quien generalmente se atribuye la invención de la imprenta es Johannes Heinrich Gutenberg, que nació en Maguncia en el año de 1400 y murió en la misma ciudad en el año de 1468. En realidad, el famoso impresor germano no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues la imprenta en sí ya se conocía antes de su nacimiento. Entre 1436 y 1450 se sabe con seguridad que Gutenberg construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. La expansión del invento llegó a Italia y a Roma, y sería en 1464 cuando en Francia emplearon la técnica y posteriormente en Oxford en 1479. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistente, resultaba fácil de fundir. Aunque la idea de imprimir se les había ocurrido a los chinos muchos siglos antes, no les fue posible utilizar los tipos móviles porque su lengua está compuesta de millares de ideogramas o palabras símbolos. Las lenguas europeas, por otra parte, solo empleaban 2 docenas de caracteres, lo que hacía mucho más fácil la fundición de tipos y la composición. El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de Johannes Gutenberg. Se completó en Maguncia en agosto de 1456 y contiene 634 hojas de tamaño folio, con el texto a doble columna. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro.
Aunque en aquella misma época se estaban llevando a cabo diversos experimentos en el campo de la impresión en diversos países europeos, a Gutenberg le corresponde el mérito de ser el primero que reunió las diversas facetas del arte de imprimir, fusión de tipos, fabricación de tintas y provisión de papel, en un proceso único y coherente. Expansión de la imprenta. En la atmósfera de prosperidad del Renacimiento, la tecnología de la imprenta se extendió con rapidez, principalmente a través de los antiguos centros comerciales situados a lo largo del Rin. La mayoría de los primeros impresores de los distintos países eran alemanes, que habían sido atraídos por el beneficio extranjero o que se habían visto obligados a salir de su patria a causa de la excesiva competencia. Se establecieron imprentas en Italia, Suiza, Francia y Holanda, España y Hungría, Inglaterra, Suecia, Rusia y Norteamérica. Se estima que hacia el año 1500 en 300 ciudades, 1.700 imprentas habían impreso alrededor de 40.000 ediciones diferentes en un total de 15 o 20 millones de ejemplares, principalmente sobre materias legales y religiosos. La mayoría de los que compraban libros eran nobles, clérigos, abogados, comerciantes y estudiantes, y por lo general se imprimían en latín. Importancia de la imprenta en la historia. Con la explosión de la imprenta, los hombres se implicaron profundamente en las grandes cuestiones de su tiempo. Los reyes y las altas jerarquías de la Iglesia intuyeron enseguida el poder y la influencia que tenían los impresores en la difusión de las ideas entre las gentes. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su coste, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Los libros, revistas y periódicos modernos utilizan centenares de estilos diferentes de caracteres tipográficos. Muchos de estos fueron diseñados en la época del Renacimiento. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que éste hiciese un papel censor y marcara los temas de los que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el capital. Y una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas, y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Una vez la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa. Ya. Entonces, de acuerdo a los dos videos que nosotros hemos visto, vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Fue la imprenta un invento revolucionario? ¿Por qué? 2. ¿Qué efectos tuvo la difusión de la cultura al ser el libro masivo? 3. ¿Cómo afectó a la sociedad? 4. Me faltó la número 4. 4. Entonces la 4 es,
¿Cómo era el acceso de los libros antes de la invención de la imprenta? 5. Importancia tuvo la imprenta en la difusión del conocimiento? Y la número 6, todo esto relacionado con los videos que vimos, ¿en qué ayudó en la actualidad tener más acceso a las fuentes escritas de un libro? ¿Ya? Esas son las 6 preguntas que debe responder relacionada con la imprenta. Le quedaron le quedaron claros los 2 videos que vimos en relación a la imprenta, ¿cierto? ¿Hay alguna duda? Sí, tía, yo quedé claro. Ya. Sebastián está acá. Sí, tía, estoy aquí. Ah, ya. Ya. La Ivania está acá. Sí, profe. Ah, ya. ¿Ya terminaron de escribir las preguntas? Aún no. A mí me faltan 2. Ya.
Ya, a ver, mientras ustedes escriben las preguntas, vamos a ir respondiéndolas, ya, o sea, ay, perdón, el cuestionario. ¿Fue la imprenta un invento revolucionario? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que fue un invento revolucionario? Recuerden que cuando hablamos de revolucionario significa que marcó un hito, fue un cambio muy grande. Yo ¿Fue la diría que imprenta un sí. invento revolucionario? Sí, ¿Por qué, Sí, Carol? ¿Por qué, Carol? porque hasta el día de hoy se ocupan y sirven para cosas importantes. Ya, muy bien. Zacarías, tú habías dicho también que sí, ¿por qué? porque ha ayudado a la gente en lo que uno quiere sacar, tal vez información, tarea, hasta el día de Ya, hoy. bien, ya, muy bien. Ivania, ¿crees tú que la imprenta fue un invento revolucionario? Sí, ¿Por qué? porque se hizo mundialmente conocida y hasta el día de hoy se sigue ocupando en todo el mundo. Ya, muy bien. 2. Entonces, ¿tenemos que la imprenta fue un invento revolucionario? Sí. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, hasta el día de hoy nosotros podemos ocuparla, ¿cierto? Y es algo sumamente útil, como decía Zacarías, para poder hacer tareas, para poder trabajar, etcétera. Y además que permitió que no solamente cierto sector de la sociedad pudiera acceder a lo escrito para poder leer, sino que le abrió el mundo, le abrió las puertas a un montón de personas. 2. ¿Qué efectos tuvo la difusión de la cultura hacer el libro masivo? ¿Qué efectos tuvo, chiquillos? Acá nos está diciendo que gracias al libro la cultura tuvo una mayor difusión. ¿Qué efectos tuvo esa difusión de la cultura? Que vendan en casi toda Europa las impresoras. No, no. ¿Qué pasó con la cultura al hacer que el libro fuera masivo, que más personas pudieran acceder a los libros? Que ahí decía el video. Y comenzó a ocuparse más. Ya comenzó a ocuparse más. ¿Y eso qué permitió? Si se ocupó más, ¿qué permitió? Que las personas tuvieran mayor conocimiento, porque como ya todos podían acceder a los libros, comenzó un proceso de alfabetización, porque comenzaron a leer más, como leían, aprendían mucho más. Por lo tanto, la cultura tuvo una gran difusión gracias a que el libro llegó a lugares en donde antes no llegaba. ¿Ya? Porque les vuelvo a repetir, antes solamente los monjes eran los que escribían los libros y no se los pasaban a toda la gente y escribían sobre los temas que ellos querían, ¿ya? Porque recuerden que la iglesia tenía el poder de decidir qué era lo que podían leer y qué no. Entonces, con el libro se pudieron hacer, la gente pudo leer otras cosas que no conocía. Por lo tanto, la alfabetización se hizo sumamente importante, ¿ya? ¿Cómo afectó a la sociedad? ¿La afectó de buena o mala manera? De buena De manera, buena manera. ¿Por qué? porque ayudó más a la sociedad a que pudiera sacar cosas más rápido, porque antes era escribir y eso, pero después podría uno sacar las cosas más rápido. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden decir? ¿En qué otro aspecto afectó a la sociedad? Simón, Eh, como había más cantidad de libros, más gente leía y más gente aprendía sobre lo que escribían los demás.
Muy bien, exacto, lo que dice Simón. O sea, afectó a la sociedad de una manera muy positiva porque comenzaron, ¿cierto?, a aprender de temas que antes no conocían. Muy bien. 4. ¿Cómo era el acceso de los libros antes de la invención de la imprenta? ¿Todos podían acceder a los libros? No, No, No. ¿cierto? Era limitado. Solamente las personas de la alta alcurnia o de la alta sociedad, la nobleza, podía acceder, ¿cierto?, a los libros. Entonces, no toda la gente tenía la posibilidad de tener un libro en sus manos y poder leer, y poder aprender. Muy bien. 5. ¿Qué importancia tuvo la imprenta en la difusión del conocimiento? Mucha importancia, tuvo mucha importancia porque cuando comenzaron a imprimir, ¿cierto?, los libros de la ciencia, de la historia, de la religión, etcétera, la gente comenzó a ampliar su conocimiento, ¿cierto? Comenzó a aprender cosas o temas de los cuales antes no sabía, porque vuelvo y reitero hacia atrás que la iglesia solamente escribía de los temas que ellos querían, ¿ya? No había una amplitud de temas como de la ciencia, porque recuerden que la iglesia estaba en contra de la ciencia porque decía que todo lo que estaba en el mundo había sido creado por Dios, por lo tanto, no le daba importancia a la ciencia. Por lo tanto, con la imprenta, la gente, ¿cierto?, pudo tener acceso a otros temas y saber otras cosas. Por lo tanto, se amplió. 6. ¿En qué ayudó en la actualidad tener más acceso a las fuentes escritas de un libro? a que podamos aprender más. Ya, a que podamos aprender más. ¿Qué otra cosa? A tener más conocimiento sobre alguno hecho. Ya, a tener conocimiento, muy importante, a tener conocimiento sobre algunos hechos. Cuando hablamos de hechos, estamos hablando también de cosas que sucedieron en el pasado que nosotros no estábamos ahí para poder conocerlas, ¿cierto? Entonces nos permitió conocer acerca de nuestro pasado también. ¿Qué otra cosa, Ivania, qué crees tú? ¿En qué nos ayudó en la actualidad tener más acceso a las fuentes escritas de un libro? A la información. Ya, tener mayor información, muy bien. Sebastián, Sería ¿en qué ayudó en la actualidad tener más acceso a las fuentes escritas de un libro? que te puede enseñar más cosas y te Ya, ¿qué más? puedes aprender nuevas cosas. Ya, muy bien, Sebastián. Nicole, ¿en qué te ayuda a ti tener acceso a libros? Como aprender. Ya, aprender, bien. Sofía, la número 6. A aprender más, a leer más. Ya. O sea, ahora aprender de diferentes tipos de temas y no solamente aprender, sino que también a la entretención con las revistas, con los cómics, ¿cierto? A las novelas, a los cuentos, etcétera. Entonces, como no alcanzamos a hacer la actividad del libro, su tarea va a ser la siguiente. Va a leer la página 16, la 17, entonces va a leer la página 16 y la 17 y va a responder las preguntas de la página 17. Obviamente que ahí dice en grupos, no, pues la va a hacer de manera individual. Entonces va a leer la página 16 y la 17 y va a responder las preguntas. ¿Entendido?
Sí, profesora. Sí, tía. Ya. Sí. Página 16 y 17. Recuerde que cuando la termine de hacer, fotografía al mail del curso, ¿ya? La hace en su cuaderno, son dos preguntas. Y la pregunta número 1 tiene letra A y tiene letra B. En su cuaderno va a poner actividad página 16 y 17 del libro La Imprenta. Y va a copiar las preguntas y las respuestas. ¿Quedó claro? Sí, tía. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Sí, No. todo bien? Sí, yo voy bien. Ya, ok. Entonces, con esto terminamos y recuerden, página 16 y 17 del libro, sáquele foto y la envía al correo.